a todos los papás, mamás que están presentes y asimismo algunos alumnos que estoy viendo de repente por la cámara que están ayudando a sus papás. Se les pide por favor que sí los audios estén en silencio para que no haya la interferencia y me puedan escuchar claramente y así yo también no me pueda distraer. Bien, el día de hoy, mamás y papás, nos toca la segunda escuela virtual de padres para todo el nivel de primaria alta, que es cuarto, quinto y sexto grado de primaria. El tema de hoy lo hemos tocado también el día de ayer, pero hoy vamos a hacer algunas modificaciones porque vamos a tener un poco de grafología en el sentido de que queremos saber cómo están escribiendo nuestros alumnos, nuestros estudiantes, sus hijos, y qué significado pueden tener aquellas formas, cómo escriben estos estudiantes y qué es lo que nos dicen de ellos cada vez que están escribiendo algo en los cuadernos, en las hojas, sobre todo, obviamente, cuando es a mano y no tipeado, ¿no? Entonces, para mí siempre es un gusto poder estar frente a ustedes, de poder brindarles algunos conocimientos, de poderles dar algunas recomendaciones y alternativas para que puedan ustedes en todo este tiempo que nos encontramos en casa, en este tiempo de pandemia, poder manejar esta situación de manera asertiva, de manera adecuada, en que para que ustedes se sientan cómodos y sus hijos también, ¿no? Porque si estamos hablando de niños de cuarto, de quinto, de sexto grado, ya son niños que de alguna otra manera saben escribir, ya saben leer, saben las operaciones básicas, como que ya han entendido y comprendido mucho de las informaciones que han podido captar y recepcionar de los años anteriores, desde el primer grado, desde el inicial, ¿no? Ahora, en el caso en el caso excepcional de algunos alumnos o alumnas que presentan alguna problemática a nivel cognitivo, esto, ¿cómo se llama? Podemos darnos cuenta que, bueno, aún están en un proceso de aprendizaje de la lectura, de la escritura o de operaciones básicas. Pero por la mayoría de los estudiantes, ya podemos decir que estos alumnos pues leen correctamente, escriben correctamente y saben operar a nivel de operaciones básicas y bueno, con el seguimiento o el aumento de otras operaciones más, sobre todo en alumnos de quinto y sexto grado, que ya se hace mucho más complejo el aprendizaje, puesto que se está preparando para iniciar el nivel secundario, ¿no? Entonces, ahora sexto grado, pues de 2020, esta promoción ya el próximo año iniciará su nivel secundaria. Papás y mamás ya tenemos a hijos que están ingresando a la etapa de la pubertad, la adolescencia, y tenemos que tener tino y cuidado y siempre todo observar todo lo que están haciendo nuestros hijos en este tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a iniciar esto que es de los tipos de padres en tiempos de clases virtuales. Ayer hablamos sobre estos tipos de padres virtuales, que tenemos dos tipos, y dentro de estos tipos tenemos estas características importantes, ¿no? Tenemos los padres o madres que son los analfabetos virtuales, estos padres que de alguna otra manera nunca han entrado al internet, no saben que existía el Zoom, no saben que existe el YouTube, no saben que había un WhatsApp, y si lo han escuchado, pero nunca lo pudieron manipular en el celular, o en la computadora, o en la laptop, no saben lo que es un Facebook, un Messenger, un Instagram, un Twitter, llene de cosas que encontramos en las redes sociales, ¿no? Entonces, a estos padres les podemos decir analfabetos virtuales porque desconocen mucho de esta área del internet, de todo lo que nos brinda este espacio cibernético, ¿ya? Y por el otro lado tenemos estos padres expertos en tecnología, estos padres que manejan el WhatsApp al revés y al derecho, que manejan el Facebook, que manejan el Twitter, que manejan el Instagram, que manejan el YouTube, hasta tienen canales, trabajan el TikTok con sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son padres que incluso hasta hackean
los celulares de sus esposas, o madres que hackean los celulares de sus esposas para que les lleguen los mensajes. Por ahí estoy viendo algunas risas, yo sé que te ha pasado, tranquilo, esconde nomás bien tus mensajes para que no te vayan a sorprender, ¿no? Mentira, mamá, sí, papá, yo sé que ustedes hacen las cosas bien, adecuadas, tranquilos. Bien, dentro de estas características de padres tenemos, ¿no? Padres que no saben leer ni escribir, tenemos una realidad bastante en San Antonio, padres con estudios básicos, padres que trabajan todo el día, padres que están muy preocupados por las clases y tareas, padres indiferentes también con las actividades académicas de sus hijos, porque de repente no saben cómo guiarlos o tienen vergüenza de decirle a sus hijos que no saben y que realmente se cierran en su burbuja y no quieren ni siquiera por ahí preguntar cómo pueden hacer o cómo pueden ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces como que se cierran y no dan más estos tipos de padres, ¿no? Que muchas veces muestran indiferentes. En los padres expertos en tecnología, podemos tener a padres con estudios básicos, podemos tener a padres con estudios superiores, padres que trabajan también todo el día, padres que están preocupados en clases y también padres que son indiferentes, ¿no? Con las actividades académicas de sus hijos, creen que ellos pueden hacerlo solos. Y sobre todo ya cuando nuestros chicos están en cuarto, quinto, sexto de primario, cuando ya ingresan a la secundaria, podemos decir, no, ya tú ya estás grande, tú ya debes hacer tus tareas solo o sola, nadie te tiene que guiar, yo no tengo por qué sentarme a tu costado, que tú tienes que ser responsable, ¿no? Entonces, siempre los padres de estos chicos, de estas edades, ya se van llenando la boca diciendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente ya tu niño o tu niña ya está más grande, ¿no? Entonces, como que ya tiene esta capacidad para comprender, para analizar y poder realizar las tareas. Pero la pregunta es si tu niño o tu niña o este estudiante de cuarto, quinto, sexto grado tiene la responsabilidad. Porque una cosa es que tus hijos ya tengan esta capacidad de que puedan hacer las tareas solo, de que puedan leer solo, que no necesitan una guía de ningún adulto. Pero la pregunta es si tú a tus hijos les has preparado para ser independientes y responsables de sus actividades académicas o actividades en casa, ¿no? Porque si no los preparas para eso, lamentablemente tú vas a tenerte que sentar hasta que termine la secundaria, porque si no hay una presión de un adulto en este tipo de chicos que de alguna otra manera no son responsables, entonces no lo van a hacer jamás, pues, ¿no? Entonces, en la secundaria va a ser la típica madre o padre que van a estar diciendo, ¿y qué tarea tiene? ¿Ya hiciste? Y va a venir la agenda con un montón de rojos, de que no hizo, el libro incompleto, el cuaderno incompleto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante, mamás y papás, ya, ustedes tienen esta capacidad de analizar qué tipo de hijos tienen ustedes en casa, si sus hijos pueden hacer las cosas independientemente o realmente tú estás ahí al costado constantemente para que puedan hacer la tarea, porque si tú no estás, es como que el chico o la chica no tiene ni la capacidad ni la mínima idea de hacer algún tipo de tarea, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ya observar en sus hijos, porque ya están cuarto grado, quinto, ¿no? Están con 12, con 10, con 9 años, ¿no? Entonces ya no son unos bebés, no son unos chiquitines, ya son niños que ya están pasando están en una niñez y ya a preadolescencia para que pronto lleguen a la secundaria. Entonces, si ustedes pueden ver en este PPT, las diferencias entre los padres analfabetos virtuales y los padres expertos en la parte de tecnología tienen casi las mismas características, porque los dos pueden ser indiferentes con la enseñanza o pueden ser muy preocupados con la enseñanza de sus hijos. Entonces, lo que se busca en este tiempo de pandemia, mamás y papás, es que realmente sus hijos cuenten con ustedes. No es que te vas a sentar, ¿no? Pero que sí cuenten contigo en el sentido de la supervisión. O sea, a ti como mamá y papá ya te toca solamente supervisar a tus hijos si realmente están respondiendo a sus responsabilidades de estudiantes, si están respondiendo a estas
responsabilidades académicas que tienen día a día con sus diferentes cursos, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar estos puntos importantes, mamás y papás, que sí me gustaría que estén bastante atentos, ¿no? Los padres van a asumir en algunas ocasiones este rol de profesores porque se van a convertir en estos mediadores del colegio en casa, ¿no? Entonces, tú sabes muy bien que ya el colegio físicamente en este año no hay. El próximo año, probablemente hasta mitad de año, tampoco haya. Entonces, ¿qué te compete a ti, mamá y papá? ¿Cerrarte, bloquearte, decir que esto es horrible? No, te compete ya abrir la mente, esclarecer tu cabecita, empezar a moldarte, porque ya tenemos así cerca de 6 meses en esta situación de estar en casa y llevando clases virtuales. Entonces, tú ya como mamá, como papá de un chico o una chica de cuarto, quinto y sexto grado, porque tus hijos también conocen de tecnología porque han llevado clases de computación en San Antonio, entonces son chicos que ya pueden manejar el internet, que pueden manejar la computadora. Entonces, ya son chicos que pueden manipular de alguna otra manera estos aparatos electrónicos para poder realizar las tareas. Y en este caso, a ti te compete como papá que de alguna otra manera estés también mirando, supervisando y también capacitándote tú mismo. No es que vayas a inscribirte a un curso, no, sino mirar, preguntar, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la plataforma? ¿Cómo ingresas a la plataforma? ¿No? Entonces, todas esas cosas, mamás y papás, les toca a ustedes estar siempre, ¿cómo se dice? Al día, ¿ya? Para la educación virtual, para que esta educación virtual esté funcionando en casa, también es importante, mamás y papás, que sus hijos tengan un espacio adecuado, ¿no? Donde quitemos el ruido, quitemos las distracciones constantes, ¿no? El hermanito, la hermanita, la bulla, ¿no? Entonces, para que el chico se pueda concentrar realmente en lo que está estudiando. Ahora, no es necesario acá, como les digo, sentarte con tu hijo, pero sí supervisar el comportamiento de tu hijo frente a las clases virtuales y también ver las responsabilidades y abrir acá, cuarto, quinto y sexto grado de primaria, ustedes, mamás y papás, ya tienen que abrir debates con sus hijos de todos los temas que están viniendo aprendiendo, que están aprendiendo en este tiempo y también de esta realidad nacional y mundial que las que estamos viviendo. Entonces, ustedes ahorita tienen un rol importante, mamás y papás. Uno, visualizar el comportamiento de sus hijos frente a estas clases virtuales, ¿ya? Porque si ustedes ven que tienen hijos con unos comportamientos inadecuados, con la falta de respeto, entonces hay algo que tú tienes que trabajar como mamá y como papá. ¿Qué está pasando en este chico o en esta chica que no tiene ni siquiera la capacidad de poder respetar una clase virtual, de respetar a sus compañeros y de respetar a los docentes que le están brindando la información? Entonces, esto es importante que ustedes puedan observar, porque ese comportamiento que hacen en casa frente a esta clase virtual, es muy probable que hayan tenido estos comportamientos cuando estaban en las clases de manera física. Entonces, esto ustedes ya tienen un punto a favor, mamás y papás, de poder observar e identificar este tipo de falencias a nivel comportamental. Igualito van a poder saber si sus hijos tienen esta responsabilidad de escuchar, de atender a la profesora, al profesor que les está brindando la clase, ¿no? O es que tu hijo prende la computadora, la profesora está hablando y tu hijo está con el otro celular, está agarrando otro libro y simplemente está ahí sentado, calentando el asiento y no escuchando ni entendiendo la clase, ¿no? Ahora, aquí ustedes tienen que enseñar a sus hijos a debatir. Hablen con sus hijos acerca de todos los temas que están viendo ustedes en los diferentes cursos, para que sus hijos de cuarto y quinto, sexto grado sepan que a ustedes les interesa
que lo que ellos están estudiando y que ustedes están haciendo preguntas para conocer su capacidad de análisis, su capacidad de crítica, su capacidad de reflexión, porque ya los chicos de cuarto, quinto y sexto grado pueden dar críticas constructivas, análisis y reflexiones sobre lo que están viviendo en la actualidad. Entonces, si tú haces eso, vas a reforzar, hacer un feedback o una retroalimentación, como se dice, de que estos chicos constantemente estén bastante atentos a sus profesores, a sus profesoras, para poder debatir contigo, mamá, debatir contigo, papá, sobre los temas que están tocando, ¿no? Entonces, por eso aquí es importante, papá y mamá, que tu deber debe ser elogiar ese esfuerzo y el trabajo del docente con el fin de que tus hijos valoren estas clases y se motiven a hacer actividades académicas. Si por ahí nuestros hijos no se escuchan, ay, que la profesora, que profesor nos da mucha tarea, que no sabe, que se equivocó, o sea, que tú empieces a criticar a un docente delante de tu hijo, lamentablemente tu hijo siempre va a estar criticando y lo único que va a hacer es justificar el hecho de que no estudió o no comprendió la tarea que acaba de dar la profesora. No es que esa profesora explica mal, no que esa profesora yo no la entiendo, no que ese profesor habla así, y etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que ser muy inteligentes en este tiempo, mamá, porque recuerden que ustedes son estos mediadores, son como esos auxiliares de educación. Y ustedes, los auxiliares de educación, al costado de los docentes, ¿no? Están jugando en un mismo equipo, ambos se apoyan, y es ahí donde tú con los docentes tienes que apoyarte en la enseñanza para que tus hijos no bajen la guardia, para que tus hijos no estén desmotivados en la realización de sus deberes académicos, ¿ya? Hay que establecer horarios de estudios en casa. Es importante saber utilizar un correo electrónico, WhatsApp, YouTube. Mamá y papá, ustedes tienen que saber qué significa un correo electrónico, un WhatsApp, un YouTube, para qué sirve un Facebook, para qué sirve esto, para qué sirve la plataforma, para qué sirve el tema del Zoom. Todo ello es importante que ustedes ya tengan en la cabeza que tienen que aperturar estos conocimientos, porque si te bloqueas, si te cierras, si dices que no sé, entonces lamentablemente no se avanza, ¿ya? Y si en caso tuvieras alguna dificultad, pues solicita la ayuda de algún familiar, de alguien que pueda darte la orientación debida. Ahora, hay que guardar, y esto sí, mamás y papás, porque ya estamos hablando también de niños de cuarto, quinto y sexto grado que conocen tus reacciones, que saben cómo tú hablas, que saben cómo tú te peleas o te embroncas, saben cuando tú estás relajado, tranquila, ¿ya? Cuando los chicos no pudieron ingresar a una clase, no pudieron entregar un trabajo a tiempo, o qué sé yo, porque algo pasó a nivel de la virtual, que se fue la luz, que no hubo señal del wifi, del internet, etcétera, no te debes exaltar, no te debes irritar, porque muchos padres se desesperan y dicen, no, que la mí no me va a tomar asistencia, que esto, que lo otro, y empiezan a comportarse de una manera berrinchuda y que lamentablemente los hijos ven ese tipo de comportamiento y se toman atribuciones en otro momento de también de faltar el respeto. Recuerden que ustedes, mamás y papás, su comportamiento es el modelo clarísimo del comportamiento de sus hijos. Entonces, ustedes tienen que saber comportarse, mamás y papás, frente a estas clases virtuales, frente a situaciones que lamentablemente a veces van fuera de lugar. Hay profesores que están en su clase, por ahí se equivocaron en alguna palabra, qué sé yo, porque todos cometemos algún error en algún momento, porque de repente el docente no pudo ingresar a su clase de Zoom, porque lamentablemente algo también le pudo pasar al docente, qué sé yo, y no pueden venir a reclamar de una manera abrupta, de una manera tosca o brusca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener la cautela, la seriedad, la sutileza y la diplomacia. Nuestro comportamiento tiene que ser
ejemplo para nuestros hijos, porque estamos hablando de niños de 4º grado, de niños puber de 5º grado y de preadolescentes de 6º grado. Entonces, no estamos hablando con bebés, no estamos hablando con infantes, ya estamos hablando con niños que se pueden tomar atribuciones de poder faltar el respeto en algunas veces, siempre y cuando a ti te vean de reclamón o de reclamona de una manera no adecuada. Cuando uno reclama algo, tiene que tener postura, tiene que tener sutileza y diplomacia, mamás y papás. Y hago hincapié mucho a esto, porque a veces, porque tenemos el WhatsApp, porque tenemos la plataforma y podemos escribir todo lo que queremos, nos vamos hasta de boca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestros dedos parece que corren más que nuestro pensamiento y nuestro control de emociones. Entonces, es importante siempre guardar la compostura de nuestra personalidad, ¿ya? Las tareas deberán realizarse por días y no acumularlo para el fin de semana. Ese es un punto importante que ustedes como padres deben manejar juntos a sus hijos, ¿no? Si nosotros hacemos horario, planificamos horario, entonces nuestros hijos tienen que saber que diariamente tienen que avanzar con sus actividades académicas, ¿no? Entonces, para esto, no, uno tiene que planificarse y los chicos tienen que ya planificarse porque ellos ya son niños grandes, ya están grandes y ellos ya tienen que tener un horario incorporado para poder hacer sus actividades y ya saben muy bien que tienen que hacer su tarea, qué momento pueden jugar, qué momento van a entrar al Zoom, qué momento van a ir a dormir, qué momento van a ir a comer, qué momento van a dar una vuelta en el parque, no lo sé. Entonces, todas esas cosas ya sus hijos tienen que saber, ¿ya? Ahora, los estudiantes con las clases virtuales tienen un beneficio, ¿por qué? Porque pueden ellos volver a visualizar una clase grabada, ¿no? Entonces, nosotros cuando estábamos en la clase física, ¿alguien grabó la clase? No, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la enseñanza virtual tenemos ese beneficio de que nuestros chicos y ustedes pueden volver a ver la clase, por la grabación de la clase, con el fin de volver a entender o comprender algo que por ahí se les fue, ¿no? O se les escapó. Ojo, cuidadito, no, ¿para qué voy a verla? ¿Para qué voy a estar atento a la clase si puedo ver la grabación? No me hagan eso, porque ese es el pensamiento y la viveza de muchos chicos ya de la edad de sus hijos. Sus hijos tienen que estar atentos en clase y la grabación tiene que solamente reforzar eso que ya empezaron a entender. Pero si tú durante la clase o tus hijos durante la clase simplemente están ahí sentados, pero haciendo otra cosa, lamentablemente ni la grabación la van a entender, ¿ya? Entonces tienen que ser bastante honestos, papás y mamás, y tienen que enseñar a sus hijos la responsabilidad. ¿Y cuál es una forma efectiva aquí, no? A ver, ¿has entendido qué es lo que la profesora ha hablado durante este tiempo en el Zoom? Ah, mamá habló de esto, muy bien. Entonces así tú te vas a dar cuenta que tu hijo ha estado atento a la clase. Ahora, que tus hijos te digan de la manera tan excusada, porque son bien fáciles de excusarse, ay, es que no le entendí, ay, es que no le comprendí porque alguien rayó la pizarrita, porque alguien habló, porque nadie, no. Aquí sus hijos tienen que estar atentos, ya que alguien rayó la pantalla, que alguien eso, ya es eso algo secundario, eso no tiene por qué afectar la atención de tu hijo, a menos que tuviera un diagnóstico de trastorno, de déficit de atención, etc. Y creo que aquí la mayoría no lo tiene. Entonces, por esa parte, mamás y papás, tenemos que nosotros estar atentos de ver cómo nuestros hijos están frente a la pantalla. ¿Cuál es su postura? Porque yo también no voy a estar en la pantalla desparramado, echado en mi cama, en el celular, mirando la clase. Tampoco. Si yo estoy en una clase virtual, pues me siento en un lugar, en mi silla, en mi mesa. Si tengo mi celular, lo apoyo en un lugar, lo apoyo con un vaso, con una taza y estoy atendiendo. Y ojo, mamás y papás, sus hijos de 4º, 5º, 6º grado tienen que sacar hojas, tienen que sacar cuadernos para apuntar algunas cosas importantes. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí,
ustedes están leyendo algunas cosas de mi PPT, pero lo que yo estoy manifestando verbalmente no está aquí en mi PPT. Entonces, lo mismo que pasa es en las clases, cuando los profesores de repente hablan otras cosas para reforzar, ¿no? Reforzar lo que está escrito en su PPT. Entonces, el niño, tu hijo, tu hija, tiene que tener una hoja, un borrador, no lo sé, un blog, en donde tiene que apuntar esta clase. Si tu hijo no lo está haciendo, está quemándose por las puras. Está ahí sentado sin entender, sin tomar atención. Tú tienes que obligar a tu hijo, bien, ya te toca tu clase de Zoom, entonces siéntate, apoya el celular, apoya la laptop, no sé, la PC como esté, agarra tu hoja y vas apuntando las cosas importantes que te está diciendo la profesora. No, el chico de cuarto y quinto y sexto grado no puede decir, no, mamá, pero si ya lo vas a sacar impresión. Ya, mamá, de ahí lo voy a leer, si está todo en el PPT. No, 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 no. Eso no pueden permitir ustedes en este tiempo de pandemia virtual. Porque cuando estaban en las aulas de físicas, sus hijos copiaban la pizarra, porque sus hijos estaban atentos a que la profesora ya iba a borrar la pizarra, ¿no? Cuidado, mamás y papás que digan, ay, sí, pero es que paraban borrando la pizarra y mi hijo se cansaba copiando y ahora ya felizmente no copia, por eso que ya no le duele su manito. Cuidado que me vayas a decir eso, por favor, mamás y papás. Acá sus hijos también pueden copiar un PPT, pueden copiar algunas cosas o frases importantes que les va a servir para la retención de su aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Bien, los estudiantes actuales tienen beneficio que como padres deben empezar a aceptarlo, sin estar en una posición negativa. A veces muchos padres están, no, yo no sé, yo no puedo enviar por YouTube, yo no puedo enviar por WhatsApp, yo no entiendo, no sé nada de las cosas de internet, porque lo he escuchado en muchos padres y muchas madres, y lamentablemente yo como docente le preguntaría a este papá, ¿y yo qué hago? Yo le diría así de frente al padre de familia, ¿y yo qué hago si usted no quiere ni siquiera aprender, señor papá o señora mamá? Yo no puedo dar una clase cuando usted se cierra en absoluto y me cierra todos los canales de comunicación para yo poder brindar la información y la enseñanza. Entonces, ustedes como papás tienen que aperturar algún canal en donde puedan ustedes recibir la clase y poderla brindar a sus hijos. Acá ya está prohibido, mamás y papás, de excusarse que no puedo, que no tengo, que me es imposible. No, ya tenemos 6 meses en el tema virtual y espérate que nos falta todavía hasta el 2021 a mitad de año. La pregunta es, ¿vas a llegar a julio del 2021 a decir que no sabes? Decir, no pude, no entendí, mi hijo no pudo llevar bien las clases. No, esas excusas no son válidas, por favor, mamás y papás, ¿ya? Bien, las conductas que los estudiantes están haciendo durante estas clases virtuales muchas veces son las mismas conductas que van a mostrar en las clases, ¿no? Entonces, por eso es importante, mamás y papás, que ustedes estén motivados con sus hijos, enseñen, denle la motivación de que puedan estar atentos, que tengan su blog de apuntar, porque ya son cuarto, quinto, sexto grado, que apunten, que te hablen, hijo, ¿qué has aprendido en este tiempo en el Zoom? ¿Qué ha dicho la profesora en la clase? Ah, mamá dijo eso, ¿qué? ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿No? Porque yo en ese tiempo cuando a mí me enseñaron, yo entendí esto, yo no me acordaba de este tema, qué bueno lo que tú me estás diciendo ahora me está haciendo acordar cuando yo estaba estudiando en algún momento. Entonces, son cosas importantes que ustedes pueden decir a sus hijos para que ellos se motiven para seguir aprendiendo, ¿no? Miss, pero yo no sé leer ni escribir, nunca fui al colegio. Entonces aprende con tu hijo. Hijo, a ver, cuéntame, ¿qué ha hablado la profesora? Así era la historia, así es esto. O sea, la cara de interesada o la cara de interesado en la clase que tus hijos están llevando es la primera motivación que tus hijos van a tener para poder sentarse todos los días frente a una laptop, frente a un celular de este tamañito o más grande, qué sé yo, una tablet, a escuchar la clase. ¿Ya? Porque muchos chicos que dicen, no, es que yo veo las clases en mi celular chiquitito y no veo, a mí me aburre. No, no interesa no ver, pero sí puedes escuchar la clase. Entonces no hay excusa, pues. Así como cuando tú escuchas un chisme y están ¿no es cierto? Y estás que le paras el oído porque te quieres enterar, lo mismo pueden hacer los chicos para querer saber lo que la profesora está hablando en clase.
No necesito ver a la profesora, pero sí puedo escuchar qué es lo que está diciendo sobre el tema que está armando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, no hay excusa de no aprender, no hay excusa de no entender aquí mamás y papás, porque tienen más beneficios que teniendo en una clase física, donde ahí no había repetición de clase, donde no había una consulta por WhatsApp, donde no había las clases puestas en una plataforma, ahora la tienen. O sea, tienen todos los medios, mamás y papás, para ayudar a sus hijos a entender y próximamente a aprender todo lo que se les está enseñando. ¿Ya? Bien, recomendaciones aquí. Antes de recomendar acá, yo quiero que vean un tema importante que les voy a compartir sobre la grafología, ¿ya? Acá, denme un segundo, que se me fue la página. A ver, denme un segundito, por favor. Aquí está. Cuando nosotros hablamos de grafología, mamás y papás, quiero que entiendan que en este tema de la grafología, nosotros podemos interpretar cómo están nuestros hijos de acuerdo a un orden, de la manera como pueden escribir, ¿ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta que estos chicos, si tienen algún problema en la escritura, vamos a saber que por ahí nuestros chicos no están teniendo pues una capacidad para poner un orden o una planificación en sus cosas y es difícil entender las letras, las palabras, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a decir, no sé por qué sale esto, a ver un ratito. La otra página ya se me fue ya. A ver, ahora sí. Bien, acá. La grafología nos va a hablar mucho acerca de nuestra personalidad. Ustedes también como adultos deben saber cómo están sus letras, si están inclinadas para la derecha, para la izquierda o si son rectas, ¿no? Las personas que están sus letras inclinadas para la derecha hablan mucho sobre la extroversión, sobre muchas de las cosas que esa persona se hace ver, ¿no? Las personas que están inclinadas para la izquierda en sus letras son personas muy introvertidas, ¿no? Es un poco difícil escribir para el lado izquierdo. Entonces, nosotros vemos en los puntos de la escritura el tamaño de la letra y ustedes tienen que saber sus hijos si escriben en grande, si escriben chicos, si escriben muy pequeñito, ¿no? Entonces, esta parte de la grafología yo les invito a que también puedan leer en el internet, que también va a ser importante para los hijos porque están cuarto, quinto y sexto grado en donde el tipo de letra o la forma como escriben ya es algo que está más sólido en la vida de cada uno de sus hijos, ¿no? Tenemos la precisión del lápiz. Hay muchos chicos que me pueden escribir muy despacito, o sea, el lápiz a la justa se nota, o también le ponen demasiada presión y tenemos que estar observando qué es lo que pasa, ¿ya? Los trazos superiores de las letras, los trazos inferiores, dirección de la línea, ¿no? Este rasgo establece el estado de ánimo. Las frases que acaban en su vida significa optimismo y si el reglón va hacia abajo, a medida que se acaba la hoja, indica un estado de desánimo, ¿no? Las personas que escriben una hoja y que no tienen esa dirección, que necesitan hacerle línea, o bien están yéndose para arriba, o bien se están yendo para abajo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, mamás y papás, nosotros tenemos que ir entendiendo de cómo nuestros hijos están pudiendo escribir, ¿no es cierto?, para conocer y ayudar a nuestros hijos que sus letras sean mucho más legibles. Cuando las letras son más legibles, entonces los chicos, y más ordenados, o sea, dentro de un marco, nos vamos a poder dar cuenta que nuestros hijos tienen un orden, una planificación, y van a poder ayudarse en su entendimiento y en la comprensión al momento de estudiar. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Si la inclinación de la letra es hacia la derecha, quiere decir que estás abierto a nuevas experiencias y a conocer gente nueva, ¿no? Si hay una inclinación hacia el lado izquierdo, quiere decir que te guardas las cosas para ti y que te gusta pasar de una manera inadvertida, o sea, que nadie te ve, ¿no? Si eres diestra, pero la tipografía se inclina hacia la izquierda, se puede querer expresar ira o rebelión ante un estado. Entonces,
son cosas de la grafología que nos pueden ayudar a entender también el estado emocional de nuestros chicos. Ya estamos hablando de cuarto, quinto y sexto grado, mamás, donde el tipo de escritura o el tipo de letra que sus hijos tienen ya está mucho más sólida. Entonces hay que tener ser minuciosos y detallistas en este aspecto. Entonces yo les invito así a observar, por favor, en el tema de la grafología en el Internet, con el fin de saber cómo sus hijos realmente están escribiendo, si realmente son legibles, si realmente hay un orden, respetan un marco, si no se están yendo con letras grandes, con letras chicas, o son demasiado chiquititas las letras. Eso habla mucho del estado de ánimo y de la personalidad de nuestros hijos. Recuerden que ya sus hijos tienen características muy notables de qué tipo de personalidad lo están haciendo a medida que ya van creciendo, o sea, ya están solidificando. Ahora, vamos a ver acá, como el día de ayer en el otro grupo de primaria, vamos a ver algunos errores frecuentes y por eso les hablé mucho el tema de la grafología. No lo hablé en primero, ni segundo, ni tercer grado, porque los chicos pues recién están viendo el tema de la caligrafía, recién están solidificando su escritura. Pero en cuarto y quinto ya hablé un poco de la grafología. ¿Por qué? Miren, con nosotros tenemos alumnos o estudiantes que tienen dificultades en el área de matemática, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes errores para poder entender las matemáticas. Hay un error de dominio donde el estudiante no domina las operaciones básicas, no ha consolidado este conocimiento y acá tú te tienes que dar cuenta porque tu hijo ya está en cuarto, quinto y sexto grado y tienes que preocuparte de que tus hijos, si no han aprendido bien a sumar, bien a restar de una manera rápida, o ya no tienen, o no saben la multiplicación o la división, es porque algo está pasando. ¿Por qué? O sea, no se ha solidificado ese aprendizaje de estas operaciones básicas y ustedes tienen que estar muy atentos porque pronto van a ingresar a nivel secundario y van a tener dificultades mayores y lamentablemente ahí pueden empezar a bajar su rendimiento académico. Por eso que muchos de los chicos de nivel primaria bajan sus rendimientos académicos en quinto o en sexto grado, ¿no? Porque ya viene una complejidad mucho más amplia del tema de matemáticas o de otros temas, de otros cursos, ¿ya? Ahora, errores generales de atención. También tenemos que ver si nuestros chicos tienen alguna dificultad en la atención y sobre todo cuando se les ponen operaciones mucho más largas o mucho más complicadas, ¿ya? Errores de orden y espacio. Aquí, miren, estos errores de orden y espacio es lo que yo les venía hablando acerca de la grafología, ver si este estudiante anota los datos de manera conveniente debido a problemas espaciales y orden. O sea, el alumno, el estudiante empieza a escribir en letra pequeña, se come las letras, lo escribió totalmente en desorden, no tiene esta planificación, organización, entonces el alumno cuando empieza a leer el problema de matemáticas, lamentablemente no lo entiende. ¿Ya? Entonces eso ustedes tienen que estar observando en sus hijos qué tipo de error están teniendo en matemáticas si en caso tuviera esta dificultad. Errores en la elección de la operación, ¿no? Donde el alumno busca una operación que no va con el problema para resolverlo, entonces empieza a buscar otra operación y lamentablemente no da con la respuesta. ¿Por qué? Porque no está razonando qué operación puede aplicar a este problema, ¿ya? Errores por impulsividad, y vuelvo a decir ahí con el tema de la grafología, vemos el estado de ánimo de estos chicos. El estudiante realiza una operación sin antes pensar y razonar, ¿no? Ya, esto es así, así. Entonces se suele equivocar y muchos de ustedes cuando sus hijos entregan los exámenes, después, pero ¿cómo te has podido equivocar aquí si esto nomás era recontra fácil, ¿no? No has pensado, no, es que yo lo hice rápido, o sea, no, el chico estuvo con una conducta o una parte emocional muy impulsiva que lo único que hizo es hizo algo que se le vino a la mente en primer lugar y punto. No se dio tiempo de hacer una pausa, de pensar qué tipo de resolución era para este problema. Entonces, lamentablemente ahí los chicos constantemente se van equivocando en los exámenes o en los ejercicios que tienen en el cuaderno, ¿ya? Entonces ahí los chicos dicen, de verdad, ¿cómo no vi, mamá, no pensé, no? Entonces, por eso que siempre se les recomienda, a ver, ya terminé tus ejercicios, a ver, revísalo si realmente está bien, si no te has equivocado en algún número, porque en las matemáticas, ¿qué pasa? Tú te equivocas en una operación, basta que
te equivoques en un signo, te equivocaste en el copiado de un número, perdiste, porque todo el ejercicio, el resultado está totalmente erróneo. Entonces hay que tener mucha paciencia para el tema de la matemática. Otro de los errores que podemos ver son esos errores del cálculo, porque el alumno no ha aprendido todavía esas operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y división. Entonces, obviamente nosotros sabemos que para multiplicar y para dividir tenemos que saber sí o sí, rápidamente, la suma y la resta. Y es algo que ustedes ya tienen que saber. Si tu niño, si tu alumno, si es tu hijo de sexto grado, de quinto, no está teniendo estas operaciones básicas, ¿qué esperas? No vas a decir, como lo he escuchado muchas veces, papá, ay, es que todavía se equivoca, es que todavía le falta aprender. Ya, la pregunta es, ¿cuándo lo va a practicar? ¿Cuándo lo va a aprender? ¿Cuándo va a ser un estudiante que tenga la habilidad para hacer estas operaciones básicas? Porque a medida que pasan los meses, a medida que pasan los años, vienen más otras operaciones que necesitan de su que son complejas y que necesitan que ya tu niño tenga incorporado estas operaciones básicas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que estar bastante atentos y atentas a esto, ¿ya? Errores por la mala lectura. También, aquellos alumnos, por eso digo ya cuarto, quinto, sexto grado, ya son alumnos que leen, alumnos que escriben bien. Pero si tu hijo no lee bien, no respeta comas, signos de interrogación, los signos de punto aparte, punto seguido, no respeta estos signos de puntuación, lamentablemente siempre va a leer mal. Y en las matemáticas no solamente los problemas son de números, sino también vienen escritos en el cual el alumno tiene que leerlo. Y si no lo sabe leer, pues se va a equivocar, ¿no? Y encima va a decir, no, pero yo lo entendí así. Y ahí vamos a ver los problemas en tema de lenguaje, porque el alumno va a leer algo y lo va a interpretar de otra manera. Y de todas maneras va a fallar en la resolución de los ejercicios de matemática. Entonces, son puntos que ustedes tienen que darse cuenta, mamás y papás, que la lectura, la escritura es importante para todos los cursos. Entonces, tú tienes que saber si tus hijos ya cuarto, quinto, sexto grado ya están incorporados claramente con este aprendizaje, ¿ya? Bueno, errores por no acabar las tareas, que es una lentitud del estudiante, ¿no? Porque de repente no tiene esta rapidez de cálculo mental, porque no está acostumbrado, porque no ha practicado, porque no ha resuelto muchos problemas, solamente se ha quedado con 1 o 2 ejercicios que le dejaron en el colegio y no practicó más, ¿ya? Errores de razonamiento abstracto, ya sus niños, los de sexto grado, que ya van a ingresar a nivel secundaria, pronto van a empezar a tener un razonamiento abstracto. Entonces, pero para ello necesitan estar constantemente practicando, razonando todo para que puedan lograr este pensamiento abstracto. Dificultades de generalización, ¿no? El estudiante tiene dificultades para generalizar una solución de un problema a otro. Errores en la aplicación de las reglas, dificultades para aplicar las fórmulas, ¿no? Recuerden que ya viene aritmética, física, geometría, trigonometría, viene álgebra, ¿no? Donde empezamos a tener fórmulas, ¿no? Entonces, no quiero que pase lo que pasa con muchos chicos de secundaria, que cuando tú le entregabas un examen, luego te lo entregaban en blanco, ¿no? Entonces tú decías, ¿y por qué está en blanco? Ay, me dices que no me acuerdo la fórmula. Pero no solamente se trata de que tu hijo aprenda de memoria la fórmula, sino que lo sepa aplicar. Y el chico que sabe aplicar una fórmula quiere decir que ha venido practicando constantemente. Entonces, cuando les dan un ejercicio del área numérica, el niño o el estudiante no necesita acordarse de memoria la fórmula, sino se va a acordar de ese razonamiento que ha hecho para resolver ese problema que le acaba de entregar en el examen o en el cuaderno. Entonces, la persona que se aprende de memoria solamente las fórmulas y no ha practicado y no sabe cómo aplicar, está de más que se aprenda la fórmula, está de más, por las puras, sí, aprende la fórmula de trigonometría, de los ángulos, que de n sobre n y no sé qué, aprende de esto. No, mamás y papás, no, por más,
¿Qué más que se aprende las 80.000 fórmulas? Pero si no ha practicado y no sabe aplicarlo, está de más que se aprenda de memoria la fórmula, ¿ya? Entonces, para todo ello tiene que practicar muchísimo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de la lectura, porque cuarto, quinto y sexto grado ya deben ser chicos que saben pronunciar bien, que saben de tener una lectura fluida, una lectura comprensiva adecuada, porque ya están en este tema de capacidad. Entonces, hay ejercicios de respiración, de exhalar, de respirar por la nariz, exhalar por la boca, contener la respiración, o hacer pequeños soplidos con el fin de nosotros flexibilizar estos músculos orofaciales que me permitan tener una buena dicción, una buena pronunciación cuando yo voy a leer. Hay chicos de cuarto, de hasta sexto grado, hasta incluso en secundaria, que cuando leen están ejercicios de comprensión de ley. O sea, tu niño de cuarto, de quinto y sexto grado ya no puede leer así, pues. Ya no, está de más. Si está leyendo, si tienes que preocuparte, tienes que darle lecturas, tienes que hacerlo leer, porque ya no tiene por qué leer de esta manera. Son chicos que ya tienen esta capacidad para poder leer mucho más flexible, para poder respetar comas, signos de interrogación. Entonces es una preocupación que tienes que hacer tú como mamá y como papá. No te quedes simplemente porque, ay, sí, ya está leyendo, ¿no? Pero está leyendo ¿cómo? ¿Lo está leyendo bien? Y tenemos que escuchar a nuestros hijos cuando hacen una lectura en voz alta, o cuando hacen una lectura silenciosa. Tenemos que saber si nuestros chicos están comprendiendo, porque lamentablemente cuando a los chicos se les da una lectura, viene mamá y viene papá, y en vez de que sus hijos les hablen acerca de la lectura o les den un resumen, un análisis de esto, son los papás que dicen, a ver, ¿y qué dijo tal personaje? ¿Y qué dijo tal persona? Entonces, en vez de que tu niño o tu niña o tu hijo razone, tú ya le estás poniendo las respuestas. Y eso no está bien. Ya tus hijos tienen que a ti darte un resumen de lo que están leyendo, un resumen de lo que acaban de ver en cuanto a sus clases o a todo lo que están aprendiendo, porque la profesora o el profesor les está dando el tema, ¿ya? Entonces, hay que ayudar a que nuestros hijos tengan esta velocidad en lectura, ¿ya? Para el tema de la velocidad hay que utilizar estos trabalenguas constantemente, que de alguna otra manera nos va a ayudar a tener una mejor pronunciación y una rapidez para leer. Ahora, no se trata de que tú agarres ejercicios que desarrollen la velocidad de la lectura para el tema. No, no se trata de esa rapidez, ¿no? Sino se trata de que tu hijo tenga una lectura fluida, ¿no? Ejercicios que desarrollen la velocidad de lectura para el tema de la velocidad. O sea, esa capacidad de tener una entonación diferente cuando tienen un signo de puntuación que amerite levantar la voz o hacer ese tono de pregunta, de interrogación, etcétera, ¿ya? Ahora, acá, mamás y papás, es importantísimo que sus hijos de cuarto, quinto y sexto grado sepan utilizar un diccionario. Por favor, en casa ten un diccionario, olvídate del celular, del internet, que tu hijo busque un diccionario, todas las palabras que no comprende, y que no te diga, mamá, ve buscándolo tú. No, si tu hijo quiere realmente entender lo que lee, si quiere comprender lo que lee, tiene que buscar esa palabra que le es difícil, buscar en el diccionario y saber, mamá, tal palabra significa esto. Y de esta manera tu hijo agrandar su léxico, su vocabulario, porque muchos chicos de nivel primario y sobre todo cuando llegan a la secundaria, su bagaje verbal realmente es muy pobre. No conocen de sinónimos, de antónimos, de diferentes palabras, y te preguntan. Yo cuando he aplicado el test de personalidad, y por ahí les decía una pregunta, ¿no? ¿Crees que eres tú susceptible? Y todos los de secundaria, desde primer año hasta quinto, Miss, ¿qué es susceptible? Por Dios, ¿cómo me vas a preguntar eso? No, eso es un sinónimo de qué. ¿De qué, mamás? Obviamente de la persona que es un tanto sensible, una persona que suele llegarse rápidamente, que se hace chocar emocionalmente por alguna situación. Entonces,
ese léxico es que sus hijos tienen que aprender constantemente. Un ratito que mi computadora se está apagando, perdón. Listo. Ahora sí, entonces ustedes tienen que ayudar a sus hijos que su bagaje, que su léxico sea grande. Entonces son chicos que cuando hablen tengan una palabra adornada, una palabra que, hijo, ¿qué significa eso? Ah, mamá, significa tal, tal, tal. Estoy hablando con el sinónimo de esta palabra que usualmente en mi lenguaje coloquial yo lo estoy utilizando. Entonces, imagínense que su hijo de cuarto, quinto, sexto grado les hable así, sí, de una manera bastante hasta poética, ¿no? De una manera con un léxico de personas que utilizan pues un lenguaje técnico de repente porque están sabiendo buscar en el diccionario. A mí me daba mucha pena que cuando entraba a secundaria y les tocaba el curso de razonamiento verbal, comprensión de lectura, de los 20, 21 alumnos que había, uno traía un diccionario. Y el resto, nadie traía diccionario. Yo le pregunto, ¿y cómo tú entiendes? No, mira, vamos a irnos a prestar del alumno tal. O sea, todos iban a prestarse de la primaria. Y no puede ser así. O sea, todos tienen que tener un diccionario. Y ustedes en casa, mamás y papás, tienen que tener un diccionario. Cómprense un diccionario y sus hijos tienen que buscar las palabras en esos diccionarios. Este es otro punto que también sus hijos en el tema de caligrafía y ortografía, por favor, la ortografía. Por ahí, cuando yo veo, he visto en los WhatsApp, en grupos de padres de familia de nivel secundario, cuando los padres de familia escriben, también tienen horrores ortográficos. Entonces yo me pregunto, si los padres de familia tienen horrores ortográficos, ¿cómo serán los chicos? También deben tener horrores ortográficos. Entonces, si tú estás desconociendo alguna palabra que no sabes si es con V, si es con B, si es con Z, si es con S, si es con C, búscalo, pues, búscalo en el diccionario, en el internet y aprende a escribir. Porque también en el WhatsApp, papás que me escriben sin sin signos de puntuación, quieren hacer una pregunta y yo no veo ningún signo de interrogación, ni siquiera veo los 3 puntos seguidos, o sea, todo eso, mamás y papás, tienen que ustedes también aprender. Ahora que tienen el colegio en casa, por ahí, pues no, si te falta algo de presimis, que bueno, yo no le tomé tanta atención a las clases de comunicación, a eso. Entonces, ya pues, ahorita ingresa, es gratis, tu clase virtual es para ti. Ahí, solapadamente, siéntate al costado de tu hijo y entiende. Pues, tienes que ser un padre cuco para decir, a ver, a mí me faltaba aprender esto, a ver, ahora voy a escuchar ese tema de la profesora como para entender o comprender. Tú no estás pagando por las clases para ti, sino de tus hijos, pero ya, pues bueno, ahora te enseñamos también a ti. Entonces, tienes que haber esto, mamás y papás, de que ustedes tienen que ser mejores para sus hijos y no decir, ay, que mis hijos sean mejores que yo. No, ya olvídate de ese pensamiento. A mí ese pensamiento parece crucificado, catastrófico, ¿no? O sea, tú tienes que ser un buen papá, una buena mamá y mejor también para tus hijos. Y eso quiere decir que tú también te tienes que capacitar, que tú también tienes que leer, que tú también tienes que aprender. O sea, tú porque eres mamá, papá, no quiere decir que ya no tienes que aprender nada. Tú también puedes aprender ahora, ¿no? Entonces, eso también va a ser una conducta de motivación para tus hijos, para que sepan escribir, para que sepan tener una letra legible, una letra clara, una letra en que realmente tú te sientas orgulloso de que es tu hijo y que está escribiendo genial, ¿no? Y que obviamente tenga una gran ortografía y que cuando hable tu hijo no esté, ¡ay, pues mamá, sí, pues mamá, claro, pues qué palta, sí, pues no, ay, qué roche! No, pues, o sea, tú no puedes tener un hijo, una hija que simplemente te hable vulgaridades o que te hable en un lenguaje que no va de acuerdo con su enseñanza, porque él está en un colegio particular, él está teniendo profesores, él está teniendo esta capacidad y la suerte de tener educación. Entonces, eso es importante para todos, mamás y papás, que sus hijos aprendan a hablar, aprendan a escribir sin tener tantos horrores ortográficos. Muy bien, mamás y papás, conmigo es hasta aquí, porque estas recomendaciones que están acá, bueno, ya se les he venido hablando hace un momento sobre las clases virtuales, sobre el tema de relajación de 45 minutos,
tareas máximo 2 horas, pero con 10 minutos de interrupción cada una hora, hacer un horario de relajación, un horario de lectura. Sus hijos ya tienen que leer 20 minutos diarios, cuarto, quinto, sexto grado, 20 minutos diarios. Y siempre darle deberes en el hogar a sus hijos y también saber que los días sábados puede ser un día de aprender o mejor dicho repasar algunos temas que durante la semana ha quedado un poco flojo y el día domingo pues pasarlo en familia. Muy bien, mamás y papás, conmigo ha sido hasta aquí, hasta este tema de tipo de padres. Yo espero que les haya llegado las recomendaciones, que haya sido bastante clara con la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces es importante que tanto ustedes como sus hijos ya empiecen a acostumbrarse que esta situación vamos a tener para tiempo y ahora pues necesitamos ponernos las pilas para poder trabajar en equipo y hacer que estos chicos que están en una formación académica, personal, sean chicos exitosos más adelante. Muchas gracias mamás y papás por estar y espero que muy pronto nos volvamos a ver. Gracias. Gracias, señora, doctora Rosalín Delgado, y señora también a la vez, pues bueno, disculpe. Señorita, por favor, ¿ah? Pero bueno, vamos ahí a agradecerle a usted por su charla del día. Vamos a tener en este momento el agradecimiento de parte de la señora directora, que está presente en este momento. Señora directora, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Felicitar de verdad a este equipo de trabajo, a tanto la parte logística, coordinación, a usted, doctora Rosalind, y también en especial a mis maestras, a sus tutores que han acompañado esta noche, a sus queridos padres de familia. Padres de familia, mamitas que nos acompañan en esta noche, de verdad felicitarles, no agradecerles a ustedes. Yo les debo de felicitar porque realmente se toman su tiempo para poderse educar, ¿no? Para poder desaprender y así poder orientar mejor a la familia, ¿no? Nuestra doctora decía que hay padres muy ligeros, hay padres o hijos con hábitos totalmente negativos. Sí, yo sé que hay esos tipos de padres, ese tipo de alumnos, ese tipo de hijos, pero que no pertenecen a nuestra institución, que no pertenecen a nuestra familia antoniana, son padres de otra institución, ¿no? Yo sé que, ¿por qué? Porque yo estoy segura y sé que tengo padres de familia y hijos también, sus hijos adorados, ¿no? Con actitudes positivas, ¿no? Con pensamientos para poder ayudar, no tienen comentarios destructivos. Son padres realmente que se toman su tiempo para poder hacer un comentario y ayudar a la persona que de repente se está equivocando. Queridos padres de familia, solo les recuerdo que tenemos que nosotros seguir adelante y luchar a pesar de las circunstancias, ¿no? Muchos de cada uno de ustedes han perdido a un ser querido, han perdido una amistad, a un vecino, a un familiar. De verdad, desde aquí mis sentimientos están con ustedes, mis sentidos pésames para cada uno de ustedes que han estado pasando por situaciones tan difíciles que nos ha tocado experimentar en este 2020. Padres de familia, de verdad, tenemos que reinventar nuestros hábitos. Tenemos que reinventar nuestros hábitos y a trabajar y a predicar con el ejemplo, ¿no? Porque ustedes son hombres y mujeres positivos, hombres y mujeres amorosos, hombres y mujeres que adoran a sus hijos y con esa bendición que nos da siempre nuestro divino creador, de verdad, tenemos que salir adelante, la vida continúa y seguir luchando y felicitar de antemano. He visto yo ahí, estoy revisando la pantalla, he visto a dos padres de familia, a dos mamitas en especial, que mira, que para ellas no hay pretextos, a pesar de estar en su trabajo, nos están escuchando. Felicitarla a la mamita de Angie Malca, mira, ve la señora ahí trabajando y escuchándonos. Gracias, felicitaciones, ceñito. A la mamá de Allison,
Ella es de San Juan del Urigancho. Felicitaciones también a usted, ceñito. Vamos a pedir clases de costura. Felicitarles a todos, a todo el equipo antoniano y con esa energía que nos caracteriza y por mis adorados alumnos, que de verdad que los extraño y ellos también deben estar extrañándonos a su escuela, a sus maestros, de poder darnos un abrazo, pero desde aquí les doy un abrazo virtual y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a toda su familia. Hasta luego, nos vemos, mamás y papás, cuídense un montón. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Gracias. Chao, chao. llegamos a Buenas la noches. Gracias, buenas noches. Chao, Seba. Hola. y Dios Hola, nos- buenas noches, profesora. Buenas noches, directora. Buenas noches. nos Buenas noches, vemos. profesora. Hola. Buenas noches. Buenos años. Buenas noches, mi Julia. Buenas noches. ¿Cómo los extraño poder conversar, sonreír con ustedes? Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Ah.